Concretamente, ayer se intentó explorar ese segundo contacto, no hubo posibilidad y bueno, hay que esperar que mejoren las condiciones meteorológicas para poder hacerlo. De todas maneras, mañana 5 estaría arribando al área de operaciones el buque ruso Yantar con su equipo ROV, también de inspección subacua, con un límite de operación de 6.000 metros. Este buque y el Atlantis, que es de Estados Unidos, que en este momento se encuentra en Comodoro Rivadavia, tiene previsto zarpar luego de haber hecho modificaciones en su cubierta y toda la parte logística de combustible y recambio de personal particularmente y toda la logística. Estaría zarpando el día viernes para llegar al área de operaciones el día sábado con este ROV de Estados Unidos, también hasta 6.000 metros. Tanto el Yantar mañana como el Atlantis el sábado, que estaría arribando al área de operaciones, estos buques tienen particularmente un sistema de posicionamiento dinámico. Esto favorece mantener la vertical y la mejor operación, más allá de la meteorología, que obviamente siempre lo afecta, pero con este sistema de posicionamiento dinámico, mantener un punto sobre una vertical es mucho mejor por estos dos buques, el Yantar y el Atlantis. Concretamente no hay mayores novedades respecto a los contactos y esperaremos a la fecha que mejoren las condiciones o eventualmente mañana el buque Yantar. Se mantienen en el área de operaciones 6 buques que siguen barriendo el fondo. Hay 5 de la Armada Argentina y todavía se mantiene en el área de operaciones el Cabo de Hornos, que es de la Armada de Chile. Y mañana se incorporaría el Yantar ruso y el sábado el Atlantis de Estados Unidos. Estos 6 buques se mantienen barriendo el fondo para seguir intentando detectar cualquier alteración del fondo u objeto metálico o no metálico. Con respecto a todo el apoyo, seguimos desde el primer momento acompañando y asistiendo a las familias. Ya veníamos trabajando con el tema del Banco Nación, con la posibilidad que cobren todos los titulares. Se asignó un suboficial o un oficial exclusivamente para cada familia de los 44 tripulantes para ese contacto cercano. Se lo fue eligiendo de alguna manera por cercanías, amistad, por jerarquía inclusive, y cada familia tiene un suboficial u oficial específicamente para ese contacto rápido, cercano. Y no solamente es para actualizarnos la información, sino el apoyo que se le está dando cerca de la familia, tanto de la obra social como apoyo espiritual, psicológico, con todo el equipo interdisciplinario que yo les vengo repitiendo, que está haciendo un trabajo importante, cercano, con cada una de las familias. Obviamente es un proceso dinámico que va cambiando todos los días. Nos fuimos dando cuenta que hay algunas familias que no estaban incluidas, algún familiar que no estaba incluido en ese listado que cada tripulante manifiesta por escrito, con su firma, con anterioridad, en caso de tener un accidente, a quién dirigirse y quién es la persona confiable para este tipo de tratos. Se fue ampliando ese listado y por eso le digo que es una situación dinámica que va corrigiéndose. Y si bien el puerto destino es el mismo, que es acompañarlos, asistirlos permanentemente, bueno, puede haber variaciones de rumbo, el destino es el mismo, pero lo vamos corrigiendo. Lo importante es atravesar y estar cerca de los familiares, que son realmente momentos de estrés agudo para ellos, para todos los conocidos y los que conocíamos a los tripulantes, o particularmente Mar del Plata por la cercanía. Y bueno, son momentos de angustia, inquietud y sufrimiento de los familiares, por supuesto. Bueno, estoy abierto a algunas preguntas. Buen día, ¿cómo le va, capitán? Buen día. La primera pregunta tiene que ver con lo técnico. En las conferencias de prensa de la semana pasada se hablaba de que ya se había hecho un barrido de la totalidad de la zona. Sí. Y yo quería saber si lo que ustedes consideran técnicamente es que tal vez en ese barrido puede haberse pasado algo y por eso se repite, o están pensando que haya zonas más complejas de búsqueda en
en la caída del talud que necesitan otro tipo de tarea para seguir buscando ahí? Justamente la idea es, así como hubo algunos contactos que cada buque ha tenido en su respectiva área con un sensor particular, alguna que otra vez fue otro buque con otro sensor y sin embargo no lo detectó. Es decir, puede pasar por las profundidades en juego. Entonces la idea es volver a repetir cada uno en su área el barrido, porque así como pudo haber aparecido un contacto y no fue corroborado, puede pasar que aparezca un contacto y no haya aparecido en el primer barrido, pero siempre manteniendo la misma área de búsqueda. La otra muy cortita, ¿qué valoración hace como hombre de la Armada de la movilización de los familiares el último fin de semana en Mar del Plata? La de ayer, ¿no es cierto?, en Mar del Plata. Bueno, obviamente la Armada se solidariza y de alguna manera son expresiones de los familiares. Si bien no han estado todos los familiares en esa manifestación, pero bueno, es decisión de los familiares y de alguna manera uno los entiende, los escucha, se sabía de este tema y bueno, uno se solidariza. Vale, Paula D'Ambrosio de Canal 9. Sí, Paula, buen día. Buen día. Los robots van a actuar en simultáneo y en un área de cuántos kilómetros y cuánto podrían descender. Sabemos que hay dos que pueden descender hasta 6.000, sí, pero hay uno que no, que llega hasta 1.000 nada más. ¿Los tres actúan en el mismo momento? ¿A partir de cuánto? ¿Y qué área? Al momento, el área es la misma. Esa área que tenía un centro que geométricamente y matemáticamente se determinó como el centro de un área de mayor ocurrencia que podría estar el submarino apoyado en el lecho submarino. Al momento, desde hace apenas 2 días que hay un solo ROV en la zona disponible hasta 1.000 metros, que es este Panther Plus origen ruso. Mañana estaría arribando otro hasta 6.000 metros ruso en el buque Yantar y recién el sábado que viene otro. Obviamente mañana, aprovechando el aviso Islas Malvinas con el Panther Plus y mañana el Yantar, todavía no lo sé con precisión, pero es posible que, teniendo en cuenta la distancia que hay entre diferentes contactos y a diferentes profundidades, que se pueda operar en simultáneo. Es una posibilidad. Igual todo va a depender de la meteorología, ¿no es cierto? Lo bueno de este Yantar que tiene posicionamiento dinámico. Capitán, quisiera que nos recuerde cuántos contactos restan por chequear, a qué profundidades y cuándo está previsto que mejoren las condiciones del tiempo. Son 3 al momento. Que desde ayer y hoy no se puede aprovechar por la meteorología, que está a aproximadamente 850 metros. Queda pendiente otro que queda más al norte, que lo había detectado inicialmente el buque Atlantis, antes de retirarse el área de operaciones, que ahora están como Rivadavia, estaba a 730 y pico de metros. Y hay otro contacto que había detectado el puerto de Ciado, de la Armada Argentina, a través de su sensor de detección de anomalías magnéticas, también a 800 y pico. ¿Y el tiempo? ¿La meteorología? La idea era, de acá a 2 días, considerar mala meteorología, aproximadamente. Igual todo es dinámico y va cambiando, pero ya empezó ayer la mala meteorología de la noche, hoy todo el día y se esperaba también mañana. Capitán Julieta Lul, de la Televisión Pública. Buen día, Julieta. Buenos días. Quería hacerle 2 preguntas que están relacionadas. La primera es, si se dio el parte de una avería, ¿por qué no se declaró una emergencia para pedir el rescate? Y la segunda pregunta es, si se descarta que haya sufrido algún tipo de ataque externo el submarino, porque quedó en el límite de la zona económica exclusiva. Sí, no habría que asociar el límite de la zona económica exclusiva con un ataque externo. De todas maneras, se ha descartado el ataque externo porque no hubo indicios que indicaran eso precisamente. Y la primera pregunta... correcto, sí. El comandante informa, primero telefónicamente y después por escrito, para evitar tergiversaciones, que había tenido una falla en el circuito de baterías de proa, concretamente un cortocircuito, que para nosotros es humo sin llama. No fue una emergencia, si no hubiese estado todo el tiempo en superficie. No fue considerado como una emergencia porque el comandante no lo consideró una emergencia. Fue una falla que estaba subsanada, que había pasado a circuito dividido con otra batería, personal sin novedad, que iba a mantener plano de inmersión y que iba a evaluar e informar posteriormente. No fue una emergencia.
Para el submarino no fue una emergencia, ¿está bien? No, de nada. Capitán Claudio Cardoso de Radio 10. Quería consultarle bien acerca de el área de búsqueda, teniendo en cuenta que se había reducido por aquel estruendo, aquella explosión que se había mencionado ya, sigue siendo precisamente en esa área que se está buscando. ¿Nos puede decir la cantidad de kilómetros cuadrados donde se realiza la búsqueda? ¿Y qué pasa con la otra zona, teniendo en cuenta que a lo mejor pudo haber seguido su curso, su marcha? Es un área con un radio de 40 kilómetros, que si uno hace el cálculo de superficie cuadrada del círculo, da aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados. Son unas 20 Capital Federal. Capitán Gonzalo Carnevale de Canal 26, ¿cómo le va? Sí, buen día. La consulta es si sigue conectada la explosión que detectaron en Austria con una probable implosión del submarino. ¿Esto sigue siendo así? El informe era concreto y me acuerdo que lo leí justamente para evitar todo tipo de alguna corrección. Era un evento que era consistente a una explosión. En ningún momento habla de implosión o colapso. Habla explosión. Entonces uno se remite a ese término. No podemos inducir otro porque no tenemos información. No hay indicios que indique eso. ¿Vos decís por un tema de explosión, implosión o colapso? ¿O es posible que el submarino haya seguido su curso? El tema es que hubo dos informes, que fue una anomalía hidroacústica el mismo día, por única vez, en el mismo horario, y no hubo más ruidos. Digamos, es probable no descartar que haya seguido su curso y que esa explosión no haya sido una implosión. Es posible que no sea así. Puede tomarse como una hipótesis, pero con todo el esfuerzo de búsqueda, de exploración aérea que hubo durante un montón de días, en la superficie no fue detectado. Y después hubo un montón de patrullado marítimo, no solamente aéreo, sino por buques de superficie en el área, en la cual se fue barriendo de norte a sur y sur a norte toda ese camino, esa derrota, como se llama, hasta Mar del Plata. Eso es por si uno piensa que la hipótesis de haber sido navegado. De hecho, se tomó en cuenta esa hipótesis. Nunca se dejó de barrer y explorar el camino hacia Mar del Plata, con el último rumbo y velocidad indicado por el propio submarino a su comando superior. Pero se tuvo en cuenta esa hipótesis. Capitán Nunca se descartó. Luciana Arias para América Noticias CA24. Sí, Consultarle respecto de, volviendo a la operación actual, si la embarcación rusa, el Yantar, va a estar amarrado en Comodoro Rivadavia. Inicialmente va directamente al área de operaciones. No va a pasar por Comodoro. En teoría no tenemos esa información, sí que va directamente. En algún momento es posible que tenga que hacer reposicionamiento logístico, pero eso al momento no tenemos esa fecha. ¿Y eso ustedes? Sí, escucho. ¿Pero ustedes se enteran o digamos, cómo es la cadena de... Hay comunicaciones satelitales o por radiotelefonía. Capitán Balbi, Marcelo Dolego, Radio La Red. Perdón, sí. Y obviamente el enlace principal, que es el agregado naval ruso en Argentina, acá en Buenos Aires. Ese también es el contacto. A través de él, por el tema también de lenguaje, hay una comunicación permanente, ¿está bien? Obviamente también Cancillería participa. Ese es el camino protocolar y legal, ¿no? Sí. Capitán Balbi, Marcelo Dolego, Radio La Red. Recién lo escuchaba, usted decía, los que conocimos la tripulación, nunca nos contó de su relación con los tripulantes y cuál fue su sensación, o cómo lo comunicó usted, o cómo lo charló usted con su familia, incluso con sus pares o superiores, esto de no buscar más a los tripulantes con vida, sí buscar el submarino. Prefiero no personalizar el tema. De todas maneras, yo en su momento ya les mandé un mensaje, aprovechando las cámaras y los medios y ustedes, mi mensaje a un montón de familiares muy conocidos de subordinados. Conozco a esposas, algunos padres y obviamente a la mayoría de la dotación, que fueron mis subordinados en algún momento, o inclusive hemos compartido singladuras, días debajo del agua, en guardias y en diferentes eventos. Preferiría no personalizar, obviamente, seguramente. Capitán
Capitán, buen día. ¿Cómo le va? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Consultarle acerca de si evaluaron en algún momento ampliar la zona de búsqueda, por qué se lo está buscando puntualmente en esa zona, si están evaluando el operativo, teniendo en cuenta tantos días de búsqueda, ampliar la zona. Y lo segundo es si la colaboración internacional se va a quedar en la Argentina hasta encontrar la nave. Muchas gracias. El área, piensen que primero se empezó a barrer un área muy importante porque se evaluaban diferentes hipótesis. Que tuviese solamente problemas de comunicación por esa falla eléctrica que había tenido en baterías y podría haber ocasionado toda la propulsión y toda la alimentación. Diferentes hipótesis, en superficie con o sin propulsión, o en inmersión capeando el temporal por las olas de 6-7 metros, que hubiese seguido con rumbo y velocidad pero con problemas de comunicaciones. El área esa se barrió muy grande y se barrió desde el inicio, incluso el camino hasta Mar del Plata, o el área por si estuviese a la deriva, a merced de las corrientes y el viento. Después se fue reduciendo toda esa área, porque a la semana tuvimos este informe corroborado por 2 agencias, consistente en una explosión. Entonces, ese punto, si bien eran 2 áreas y se fueron solapando, se logró por este punto en horario coincidente, en cuanto a la velocidad y rumbo que llevaba el submarino, da un punto bastante preciso dónde podría estar. Pero hay que tener en cuenta errores cinemáticos y ahí se genera, empieza a aumentarse el radio de búsqueda por un error cinemático o bien después por estas áreas solapadas que genera finalmente esta área. Es el área de mayor probabilidad de ocurrencia que esté el submarino, habiendo descartado ya otras hipótesis. ¿La colaboración internacional se queda hasta encontrar al momento están. No tenemos fecha, ningún informe de ninguna fecha en particular que sea una fecha límite de colaboración. Al momento está, como dije, obviamente 5 buques de la Armada Argentina, el Cabo de Hornos de Chile y personal y el equipamiento embarcado en las Islas Malvinas, que es de Rusia. Y mañana se agrega el Chantar y el sábado el Atlantis de Estados Unidos. Capitán, Sí. complementando Sí. un poco lo que preguntaba el colega, ¿hay algún protocolo de durante cuánto tiempo se busca? Sí, hay el plan de búsqueda y rescate homologado internacionalmente a través de la OMI, que somos parte, el país es responsable y la Armada Argentina es la autoridad nacional de llevar adelante el plan de búsqueda y rescate en nuestra área de jurisprudencia. Está estipulado para diferentes casos, diferentes tiempos, hay diferentes tablas. Depende de qué es lo que se está buscando en cuanto a la salvaguarda de la vida humana en el mar. Puede ser un náufrago en contacto con el agua y sus salvavidas, un velero, un pesquero, un mercante, o si fue un naufragio. Es decir, hay para diferentes posibilidades de la salvaguarda del hombre en el mar, va a haber diferentes tablas. Si está en contacto con el agua, si puede estar en un velero o en un mercante a flote y a la deriva. Depende de el objeto que se busca. Sí, correcto. Sí. Es por la supervivencia de vida. Dependerá del caso. Sí. Buen día, Última, por favor. Sofía de Agencia Nova. Mi pregunta es, en las profundidades que se está buscando el submarino, ¿se va a poder saber qué sucedió con el Ara San Juan? Es importante, obviamente, la inspección visual de este equipamiento, de poder localizarlo en el lecho del mar. Va a dar un indicio si visualmente se percibe algo que genere una evidencia. Puede que sí, puede que no. Capitán Goldman. Sí, buen día. Sí. Quería saber de los 2 informes, SOSUS y de Viena. ¿Hay algo que se puede inferir de la fuerza de la explosión, de si fue implosión o explosión, y también de la profundidad donde ocurrió la explosión? Coincide más o menos como la pregunta que me habían hecho, creo que lo hiciste vos, es que nosotros nos tenemos que regir por lo escrito, porque por algo alguien analizó durante varios días y correlacionó la información con otras agencias, y nos tenemos que regir de lo que está escrito. Consistente en una explosión, en ningún momento dice ni implosión ni colapso. Entonces no podemos inferir otra cosa.
no figuraba, si mal no recuerdo, y lo leí textualmente, no figuraba indicación de profundidad, sí de horario y en qué consistió lo que se escuchó a través de los hidrófonos ubicados a lo largo del mar. No, yo creo que de haberla tenido lo hubiesen enviado también, pero no indica profundidad lo que se escuchó, ¿no es cierto? Estela Mariscampo, sí. América y A24. Sí, buen día. Buenos días. Yo quería preguntar, si bien está clarísimo cuál es la prioridad en el día de hoy, en los próximos días, que es el rescate de la nave, ¿cómo va a quedar la operatoria respecto al resto de las naves? Todos sabemos cuáles son las campañas anuales. ¿Cómo se piensa para el año que viene? ¿Se piensa, va a quedar todo en suspenso hasta que se encuentre el ARA San Juan? ¿Cómo se está trabajando con el resto de los humanistas y el resto de las naves? Hoy nos preocupa la localización del submarino. De hecho, durante casi un mes, muchas unidades estuvieron en el mar porque iniciaron un adiestramiento integrado en el sur y además llegaron junto con el submarino Ushuaia, algunas de esas unidades, estuvieron trabajando frente a Comodoro Rivadavia, llevaban un mes navegando. Y todo ese apoyo cercano que tuvo cuando se decretó la fase de búsqueda inicialmente el día jueves 16 y el día 17 que se decretó el caso de búsqueda y rescate del submarino, se aprovechó justamente todas las unidades aéreas embarcadas, particularmente helicóptero, que estaban los destructores, y los destructores y corbetas que estaban relativamente cerca, estaban a un día y medio de navegación, ya que estaban en Comodoro Rivadavia. Y esto había ocurrido a través de San Jorge. Así que la operación que en su momento estaba haciendo la Armada Argentina y que después demandó casi un mes, y hay algunas unidades que todavía siguen haciéndolo, aprovechando ese logístico Patagonia que le hace la logística para mantener el esfuerzo en el tiempo. Yo creo que fue importante. Y hoy estamos abocados a eso. Aquellas unidades incluso que tuvieron que volver para el reaprovisionamiento, algunas fueron reemplazadas y otras están a la espera de reemplazar otras en caso de ser necesario para mantener el esfuerzo de búsqueda. ¿Les ha acercado la justicia una fecha posible para el tema de las pericias sobre el ARA Santa Cruz, supuestamente el mellizo del ARA San Juan, y en todo caso a aquellos que desconocemos absolutamente este tipo de mecánica? ¿En cuánto puede servir una pericia sobre una nave que está bien respecto a una pericia, una nave que fue siniestrada? Tanto la información de la comitiva que regresó el día de ayer de Alemania, que había viajado la semana anterior, justamente para hablar con los constructores en la empresa, trajeron información de diseño y diferentes apreciaciones para una posible información. Toda esa información está siendo recabada y a disposición de la doctora Yáñez, que justamente con el submarino Santa Cruz, que está en reparaciones acá en el CINAR en Buenos Aires, no deja de ser como una maqueta viva para apreciar qué pudo haber pasado, y todo forma parte de materia de investigación, por si no se puede visualizar algún indicio cuando se localizó el submarino. Entonces, entre la inspección visual puede arrojar alguna evidencia, el submarino Santa Cruz en reparaciones y la información que la Armada Argentina mandó esta comitiva para informarse, ¿no? Todo es material debidamente documentado, ponerlo a disposición para la investigación, para ver qué pasó. Capitán, respecto de los plazos que usted recién mencionaba, protocolos para este tipo de situaciones, entendemos que es muy distinto a lo que hasta ahora se ha vivido históricamente, pero ¿hay alguna cuestión establecida respecto de eso? Y después, por otra parte, saber si hubo algún tipo de certificación por parte de la empresa alemana que estuvo a cargo de la reparación de media vida, o que tuvo que inspeccionar la reparación de media vida respecto del ARA San Juan. Primera pregunta, estamos en la fase de búsqueda, no hay un tiempo límite. El compromiso que tiene la Armada, incluso lo mencionamos en los últimos días, es continuar con la localización del submarino en el lecho marino hasta agotar los medios disponibles a nuestro alcance y aprovechando la ayuda internacional.